Misa tridentina. La misa tridentina, o rito extraordinario, tiene sus orígenes en tiempos remotos, hace ya más de 400 años, constituyéndose así como un patrimonio vivo de nuestra religión católica. Quizá el nombre no nos diga mucho, pero en variados países y ciudades podemos encontrar adultos mayores contándonos sus viejas historias. Las misas de antes eran diferentes, eran en latín, y el cura daba la espalda. Pues claro, esta tradición antigua, en palabras simples, consiste en poder vivir la liturgia o misterio de la Santa Eucaristía, todos unidos como rebaño, en donde el sacerdote celebrante y hasta el más joven de los presentes en la Eucaristía están ubicados de frente al tabernáculo, en señal de respeto, devoción y reverencia, recibiendo la Santa Comunión de rodillas, embellecido por cantos gregorianos, entre otras características que sabremos más adentrados en el tema. Es importante señalar que existen muchos tipos de ritos en nuestra religión católica. Podemos encontrar desde ritos de exorcismo hasta diferentes tipos de ritos litúrgicos, los cuales se pueden subdividir en ritos latinos y ritos orientales. En el caso de los ritos latinos, podemos encontrar el rito bizantino, el rito dominico, rito ambrosiano, rito toledano de Toledo, España, rito carmelita, rito hispánico, rito tradicional o actual, entre otros, siendo básicamente las diferentes formas de cómo se puede realizar una misa. Por ejemplo, en la cultura oriental, el rito maronita realiza la consagración del pan y el vino en arameo, lengua vernácula o lengua madre, en la cual Jesús habría hablado a sus discípulos durante la última cena. Respecto a la evolución de este rito, la historia nos dice que fue dictaminado oficialmente bajo el pontificado del Papa Pío V, por allá en el año 1570, siglo XVI, a raíz de una solicitud emanada por el Concilio de Trento, el cual buscaba contrarrestar al hereje Martín Lutero, quien en su afán de traición manifestaba y negaba que el sacrificio de la Santa Eucaristía fuera el centro de la liturgia. Mucho antes, en tiempos de San Francisco de Asís, al fundar la orden franciscana en el año 1209, solicitó expresamente al Papa Inocencio III autorización para ocupar la plegaria de San Pedro y San Pablo, plegaria tridentina, como forma doctrinal que los guiara y acompañara en las tareas de evangelización en América, recibiendo la venia papal, resumiendo los diferentes signos y ritos en un solo libro, que a la postre, 300 años más tarde, constituiría la base del llamado Misal del Papa Pío V. Nos remontamos hasta el año 1962, año del Mundial de Fútbol en Chile, durante el cual se da inicio al Concilio Vaticano II, convocado por el Papa Juan XXIII, y que finalizaría 3 años más tarde con la codificación de un nuevo misal que contemplaba el rito romano antiguo. Este abarcaba todas las tradiciones y modificaciones llevadas a cabo desde el Concilio de Trento en el siglo XVI hasta el Concilio Vaticano II, por tanto, 4 siglos. Ya durante el pontificado de Karol Józef Wojtyła, San Juan Pablo II, el año 1984 autorizó el uso abierto, pero limitado, del misal tridentino declarado por Juan XXIII en el año 1962. En 1988, el mismo Papa Juan Pablo II dictó su carta apostólica, excomulgando, entre otros, al arzobispo Marcel Lefebvre, de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, a raíz que contraviniera la autoridad papal, nombrando obispos sin su consentimiento ni del Vaticano por ende, para su orden. Tras este quiebre, el Papa de la época llama a todos los feligreses y religiosos que se sienten atraídos o devotos al rito extraordinario y que vieran autoridad del Monseñor Lefebvre, que se mantengan unidos a los preceptos del Vicario de Cristo, por ende,
bajo el alero del Vaticano, prometiendo constituir una comisión bautizada como Ecclesia Dei, la que sería la encargada de supervigilar la aplicación del misal romano de 1962, teniendo como fin velar por su correcto uso y restringido, bajo una previa autorización del Vaticano y o representantes a través de los obispos. El tiempo avanza y nos encontramos en un nuevo milenio, precisamente en el año 2007, bajo el mandato del sumo pontífice Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, quien, con una nueva carta apostólica, pero esta vez llamada de los sumos pontífices, acompañado de una carta a sus obispos, los insta a flexibilizar la realización del culto a lo divino o tradicional, con un objetivo claro: encantarse por lo clásico, descubriendo los misterios de la Eucaristía, logrando una unión universal. Importante entonces es desmitificar este rito tridentino, iniciando por enfatizar que no es algo prohibido u oculto por algunos órdenes religiosas, sino más bien consiste en una de las formas en que se dividió el rito romano o rito litúrgico para la realización de las misas. Por tanto, los sacerdotes y fieles que deseen profesar la fe a través de este rito podrán realizarlo previa autorización de su obispo local, con la finalidad de no crear discordias en la comunidad y mantener la unión. Pero, ¿cómo es una misa tridentina? Conozcamos los 30 pasos tridentinos. Todo comenzará con una solemne procesión hasta el altar, por parte de los participantes y celebrantes, que llegarán exactamente hasta bajo el altar. Aquí, el celebrante dará inicio a las oraciones iniciales, junto al acto penitencial, con el Yo Confieso, el canto de Kyrie y el canto de Gloria. Posteriormente vendrá la primera incenciación sobre el altar. Aquí se dará lectura al introito diario por parte del celebrante y las lecturas diarias en latín y en idioma local. Ya que no hay segunda lectura, el celebrante dará lectura a la epístola y a la proclamación del Evangelio. Una vez finalizado el Evangelio, él continuará con la homilía en lenguaje local. Posteriormente vendrá el credo y una segunda incenciación al altar, donde comenzará el ofrecimiento del pan y el vino con el intercambio de oraciones. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mientras tanto, el sacerdote dicta la oración secreta. Se dará comienzo a la consagración para invocar al Espíritu Santo, junto a la primera campanada para genuflexión, invocando a los santos comúnmente con un canto. Posteriormente el sacerdote ora el Nobis Quotem Peccatoribus, dando inicio al Padre Nuestro Universal. Una vez finalizado, vendrá un intercambio de paz, la fracción de la hostia, la alabanza al Cordero de Dios, con la conocida oración La paz les dejo, mi paz les doy, dando inicio a la parte final de esta misa, con un segundo acto penitencial, previo a recibir la Santa Comunión. Una vez realizado este acto, las personas podrán adentrarse a recibir esta Santa Comunión de rodillas y frente al altar. Finalizando esto, se hará una oración post-comunión, una despedida con canto gregoriano, lectura del último evangelio, procesión de salida y finalmente el sacerdote dará lectura a las últimas oraciones del misal. Estos serían los 30 pasos tridentinos o 30 etapas, como le quieran llamar, que tenemos que saber identificar en una misa tridentina o de uso de rito extraordinario. Pero,
también tenemos que conocer que existen diferentes tipos de esta misa o subdivisiones. La primera es la forma solemne, donde se compondrá de 6 velas, un sacerdote, diácono, subdiácono, monaguillos o acólitos y un coro de cantos gregorianos. La segunda forma será la forma cantata, que es muy similar: 6 velas, sacerdote, monaguillos y coro gregoriano. Por tanto, la diferencia radicaría en que no encontramos ni un diácono ni un subdiácono. Y la tercera forma es la forma alecta. Es una forma más sencilla, pero igual de solemne y muy hermosa, donde encontraremos 2 velas, el sacerdote que dicta las oraciones, fieles que acompañan esta Santa Eucaristía mientras dan lectura o rezo del Santo Rosario. Vemos a un subdiácono, monaguillos y un coro de canto gregoriano. Como conclusión, este rito tiene un bello y gran sentido teológico, encarnado en la figura del sacerdote, quien mientras celebra los santos misterios da la espalda a los fieles, representando que es él quien lidera las plegarias que presentarán junto a su pueblo, conformando un solo rebaño de siervos de Dios, los cuales miran de frente y honran la presencia del Señor. Este rito tridentino puede ser muy extenso y bello en su forma solemne, llegando a durar hasta 3 horas. Pero recuerda, si la misa te parece larga, es que tu amor es corto, como diría San José María Escrivá. Finalmente, cabe señalar que en latín se considera la lengua madre de la Iglesia, que con su comunicación universal le da una conexión mística, personal, de oración y solemne a este tipo de misas, que a su vez son acompañadas por cantos gregorianos en el mismo idioma. No podemos hablar de la elección de este idioma como un azar, sino considerarlo un hecho histórico, siendo el idioma oficial del Imperio Romano, lo que conllevó a que en el letrero de la Cruz de Cristo en el Calvario se escribiera, en lo que se traduce del latín al español, como Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Por eso, y por todo lo que hemos escuchado anteriormente, es muy importante, como católicos, reflexionar sobre nuestras tradiciones. Volver a este tipo de misa no es negar los designios establecidos por el Concilio Vaticano II, simplemente es una de las formas o uso auxiliar al actual rito romano y que podemos encontrar en la parte posterior de cualquier misal y en latín. Este tipo de rito nos hace dimensionar la importancia de mantener vivos nuestros signos y tradiciones, que por tantos siglos han formado los cimientos de nuestra fe, sobre todo en estos tiempos de divisiones internas y presiones externas, que con sus tribulaciones y negatividades nos pretenden hacer perder ese aspecto clásico y conservador, que con aires de progresismo, contrario a los designios de nuestra fe, pretenden derrumbar. Por eso, católicos, he aquí un tesoro vivo que debemos conservar férreamente para las generaciones venideras. Riquezas que por tantos siglos han formado al verdadero católico, han formado el verdadero catolicismo y unión, no debiendo ser nosotros entes que perdamos el sentido o el foco, permitiendo la propia destrucción de nuestra fe. Y es así como hemos llegado al término de este tema, algo muy bonito, misterioso y hasta desconocido para nosotros mismos los católicos, algo anticuado para algunos jóvenes, pero que son tradiciones esenciales que no debemos perder. Si te gustó este tema y te gustaría escuchar muchos más, apóyame y sígueme en redes sociales. En Facebook, canal Acorde Católico. En YouTube, Acorde Católico. Los links también estarán en la descripción. Con esto ayudarás a llegar a muchos más hermanos en la fe y podrás acompañarte de nuestros cantos católicos y esta nueva sección de temas informativos que alimentarán nuestra fe.
Hermanos, un gran abrazo.